Viernes 28 de mayo de la octava semana del tiempo ordinario. La higuera y la oración. El Evangelio de este día nos presenta un tema que para muchos parece intrascendente. Se trata del tema de la higuera, un tema que está estrechamente relacionado con la fe y con la oración. De hecho, Jesús nos ha dicho que no sabemos pedir y que nos falta confianza en Dios, que de hecho el Padre sabe lo que necesitamos y nos lo va a proporcionar, pero eso sí, basta que tengamos confianza y fe en Él. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder purificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del Siráside, capítulo 44, de los versículos 1 al 13. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 149 respondemos: El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un cántico nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en su triunfo, que inunde el regocijo de sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Aclamación antes del Evangelio. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, de los versículos 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: Que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿Acaso no está escrito: Mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas.
Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús les dijo entonces: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Hoy las palabras claves del Evangelio son fruto y petición, o también fruto y oración. El Señor se acerca a una higuera y no encuentra allí frutos, solo hojarasca, y por eso reacciona maldiciéndola. De hecho, al día siguiente, sorprendidos, los apóstoles le dicen a Jesús: «Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca». En respuesta, Jesucristo les habla de fe y de oración. Una primera interpretación acerca del Evangelio que hoy escuchamos está relacionada con aquello que sucedía en el templo, lo cual en su mayoría era superficial e infructuoso. Por eso para Jesús el templo era como la higuera que se había secado. Él buscaba un verdadero cambio de actitud, de modo que las personas pudieran adorar a Dios en verdad y en espíritu, dando en consecuencia buenos frutos. Una segunda interpretación del pasaje evangélico está relacionado con el tema de la oración. Hay gente que casi no reza, y cuando lo hacen, es con vista a que Dios les resuelva un problema tan inmediato, y a veces con una solución tan inmediata, que, tal vez, no se ponen a pensar lo que en verdad consiste la oración. En efecto, las palabras de Jesús que acabamos de escuchar en este Evangelio son las siguientes: todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esas palabras tienen una fuerza superior a nosotros y se hacen realidad. Pero lo que Jesús nos pide es que cuando hagamos oración, ejerzamos el discernimiento para distinguir entre aquello que es bueno y aquello que, quizá por capricho, queremos que se realice a nuestra manera y perspectiva. Jesús nos pide que hagamos oración y que la hagamos con fe, pero también nos pide que estemos atentos y cuidemos que nuestra oración produzca frutos de bondad. De lo contrario, cuanto realizamos será solamente un modo de orar erróneo. No obstante, recordemos que Jesús mismo nos dice en otra parte de la Escritura: el Espíritu conoce nuestras necesidades, incluso antes que realicemos nuestra oración. Confiemos pues en Dios, ejercitémonos en la oración y produzcamos frutos de vida. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.